con la imagen de Perseo y Medusa, vamos a hacer un repaso general de derecho sucesorio en cuanto a conceptos clave, que son cruciales, que ustedes los pueden coligar con el concepto de derechos de los conceptos que ya vimos en derecho de las personas. Pero aquí algunos de estos los vamos a ver someramente. Partamos con el concepto de muerte real. La muerte real es un tipo de muerte donde se tiene un cadáver, el cual puede comprobar que la persona efectivamente está muerta. La muerte, per se, es un plazo y no una condición, porque se sabe con certeza que en cualquier simple mortal en algún momento habrá de morir. La muerte es un plazo, no una condición. Sobre la muerte presunta, precisar en los siguientes detalles. Es una ficción legal que tampoco tiene definición legal, pero podríamos señalar que es aquella muerte declarada judicialmente por el tribunal competente respecto de una persona que ha desaparecido, ignorándose si acaso vive o no, cumpliéndose los requisitos que la ley señala. La muerte presunta es una ficción legal entonces, que no tiene definición legal y que bueno, es declarada judicialmente por el tribunal a petición de cualquier parte interesada respecto de una persona que ha desaparecido, ignorándose si acaso vive o no, cumpliéndose con los demás requisitos que la ley señala. Sobre la muerte declarada judicialmente, señalar que esta es aquella muerte que el juez declara sin la necesidad, sin la necesidad de apegarse al procedimiento de muerte presunta, cuando, por las circunstancias del caso, se puede concluir de que la persona ha muerto, incluso sin tener un cadáver que lo pruebe. Esta institución entró a regir en Chile el año 2012 y la fuente material, por así decirlo, que fundamenta esta norma es el accidente de Juan Fernández, en el que falleció Felipe Camiroaga y otras personas en el CASA 212. Ahora, refirámonos al fin de la persona natural y sus respectivos efectos. Fin de la persona natural y sus respectivos efectos. En materia sucesoria, los efectos más importantes con el fin de las personas, el fin de la existencia de las personas, es, primero, la apertura de la sucesión. Segundo, que el testamento se hace irrevocable y empieza a generar sus efectos. Y tercero, es que existe un cambio en el estado civil del cónyuge sobreviviente. Se pasa de casado a viudo. Esos son los tres efectos más importantes en materia sucesoria ligada al fin de la persona natural. Apertura de la sucesión, el testamento se hace irrevocable y empieza a generar sus efectos, y existe un cambio en el estado civil del cónyuge sobreviviente, pasando de estar casado a viudo o viuda, según el caso. Ante todo, partamos definiendo qué es el derecho sucesorio. El derecho sucesorio es el conjunto de normas y principios jurídicos que están encargados o que regulan la suerte que sigue el patrimonio de una persona una vez fallece. En el Código Civil, esto se regula en el libro tercero, sin perjuicio de otras normas relacionadas, como el Código Tributario en cuanto se refiere al impuesto a la herencia. Y bueno, también señalar que, bueno, digregando este concepto de lo que es el derecho sucesorio, partir señalando que es un conjunto de normas que están en el libro 3 u otros cuerpos legales y principios jurídicos, como el principio de continuación de la persona del causante, principio de la igualdad, principio de la familia legítima, etcétera, que se encargan de regular la suerte, que sigue el patrimonio de una persona una vez esta persona fallece. En el Código Civil, esto se regula en el libro tercero, sin perjuicio de otras normas relacionadas. Hablemos ahora de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión es un hecho
en virtud del cual el patrimonio del causante pasa a sus sucesores, que ahora pasan a poseerlo, pasan a poseerlo legalmente. Es un hecho en virtud del cual el patrimonio del causante pasa a posesión legal de sus sucesores. Hecho en virtud del cual el patrimonio del causante pasa a sus sucesores, que lo van a tener a título de poseedores. Esto está regulado en el artículo 955 del Código Civil. Relativo a la apertura de la sucesión, ¿cuál es la importancia de determinar su momento? Bueno, hay varias que podemos mencionar de la importancia, hartos puntos importantes al momento de señalar el momento en que se produce la apertura de la sucesión. Permite determinar si el asignatario correspondiente, si el asignatario es digno y capaz de suceder. También determina la validez de las disposiciones testamentarias. Importa el momento para ejercer el derecho de opción a aceptar o repudiar las respectivas asignaciones, y con ello retrotraer los efectos de este acto, de la aceptación o repudio, al momento de la muerte del causante. Asimismo, otra importancia de determinar el momento de la apertura de la sucesión es la determinación de la validez de los pactos sobre sucesión. También, en cuanto a al nacimiento de la comunidad de herederos, que si es que estos son más de dos, en el momento en que se produce la apertura de la sucesión, nace la comunidad de herederos. Por otro lado, determina la legislación aplicable a la sucesión, la legislación que esté vigente al momento en que se produce esta apertura de la sucesión, como también si aplica o no la institución de los comurientes, que está señalada en el artículo 79 del Código Civil y que se refiere a esta situación en la cual fallecen dos personas y al no saberse cuál falleció primero, se entiende que las dos murieron al mismo tiempo. Y otra importancia en cuanto al momento de la determinación de la apertura de la sucesión es que comienzan a correr los plazos de prescripción o caducidad de acciones que son propias del derecho sucesorio, como la acción de petición de herencia. Comienzan a correr los plazos de prescripción o caducidad de acciones que son propias del derecho sucesorio, como la acción de petición de herencia. Relativo a la apertura de la sucesión, también es importante conocer cuál va a ser el juez competente. Y el juez competente para conocer la apertura de la sucesión está, conforme al artículo 955 y 148 del Código Orgánico de Tribunales, conforme a estas dos normas, el juez competente para conocer los asuntos de la sucesión por causa de muerte es aquel del último domicilio del causante. ¿Cuál es el principal efecto de la apertura de la sucesión? El principal efecto de la apertura de la sucesión es que genera un vacío de titularidad del dominio sobre el patrimonio del fallecido o causante. Genera un vacío de titularidad en el dominio del patrimonio del fallecido o causante. Genera un vacío de titularidad sobre el patrimonio del causante, vacío de titularidad respecto del dominio sobre el patrimonio del causante. Para proteger estos bienes se suele optar por una guarda y aposición de sellos. Para resguardar la titularidad del dominio sobre el patrimonio del causante, se suele optar por una guarda y aposición de sellos. ¿Qué es esto de la guarda y aposición de sellos? Es una medida conservativa que consiste en que, después de producida la apertura de la sucesión y mientras no se haya hecho inventario solemne de los bienes hereditarios, todos los bienes muebles del causante deben guardarse bajo llave y sello con el fin de que no desaparezcan. Entonces la guarda de aposición y sellos es una medida conservativa
que en ningún caso constituye aceptación de herencia, es una medida conservativa que consiste en que, después de producida la apertura de la sucesión, y mientras no se haya hecho inventario solemne de los bienes hereditarios, todos los bienes muebles del causante, deben guardarse bajo llave y sello, con el fin de que no desaparezcan. Esto es para evitar que la tía intrusa entre a la pieza y saque las cosas. En la práctica, opera respecto de los bienes muebles domésticos de uso diario, como un televisor, un computador, etc., realizando una lista de estos bienes. En el caso del dinero, queda en el banco o entidad financiera que los guarda, mientras no se haga el inventario solemne de los bienes hereditarios. Respecto de la publicidad de la apertura de la sucesión, señalar lo siguiente. Si se nombra un albacea, que es una persona encargada de cumplir la última voluntad del causante, si se nombra un albacea, corresponde a éste la publicidad de la apertura de la sucesión. A falta de éste, le corresponde a los herederos del causante. La obligación de publicitar la apertura de la sucesión se cumple así, mediante 3 avisos en el diario de circulación comunal, provincial o regional. La obligación de publicitar la apertura de la sucesión se cumple así, mediante 3 avisos en el diario de circulación comunal, provincial o regional. Ya. Hablemos ahora de la delación, o la delatio, como se conocía en el derecho romano. La delación está definida en el artículo 956 del Código Civil, y la delación de una asignación se define así: la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La regla general es que la delación ocurra al momento de la muerte del causante, es decir, al momento de la apertura de la sucesión. El artículo 956 del Código Civil define la delación como la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La regla general es que la delación ocurra al momento de la muerte del causante, es decir, al momento de la apertura de la sucesión. La excepción es una excepción sujeta a condición, sin perjuicio de que se puede repudiar antes de que se cumpla la condición. No tiene sentido esperar a cumplir la condición para repudiarla. Ni la repudiación de la herencia, ni la aceptación requieren mayor formalidad, aunque para el repudio, para efectos prácticos, este debe constar en escritura pública. Vamos ahora a hablar del derecho de opción. Bueno, se genera gracias a la delación y consiste en el derecho a aceptar o repudiar una herencia. Sus características son que, primero, se adquiere por la ley, es originario, por lo tanto, opera de pleno derecho, ipso iure, es personal, es un derecho personal, es transmisible, es indivisible, es irrevocable y no puede estar sujeto a modalidad, el derecho a opción. En cuanto a la aceptación o repudiación de una herencia, hay que señalar las siguientes excepciones que tiene esta aceptación o repudiación de una herencia, porque sí, también tiene excepciones. Y estas son de que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente una asignación, salvo los siguientes casos. Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente una asignación, salvo los siguientes casos. Primero, personas incapaces. Los incapaces deben contar con la autorización de su representante legal. Si aceptan, deben hacerlo con beneficio de inventario, que ya lo vamos a ver. La mujer casada en sociedad conyugal, para que el marido acepte una herencia de ella,
debe contar con su autorización, con la autorización de la mujer. Y ojo, el que también tiene una excepción a esto es el asignatario que sustrae los efectos de la sucesión. Pierde la facultad de repudiar y no tiene parte en los efectos sustraídos. Entonces, las excepciones a la aceptación o repudiación de una herencia son las siguientes. Y teniendo en cuenta de que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente una asignación, estas son las excepciones, que son las personas incapaces, que deben contar con la autorización de su representante legal, y si aceptan, deben hacerlo con beneficio de inventario. La mujer casada con sociedad conyugal, para que el marido acepte una herencia deferida a ella, tiene que contar con su autorización, con la autorización de la mujer. Y el asignatario, que sustrae los efectos de la sucesión, pierde la facultad de repudiar y no tiene parte en los efectos sustraídos. Los efectos se refieren a los bienes sustraídos. Relativo a la aceptación y repudiación de una herencia, refirámonos a las características de la aceptación y repudiación de una herencia. Bueno, la aceptación o repudiación de una herencia, que está estrechamente vinculada con este derecho de opción, es un acto jurídico unilateral que es transmisible y no puede quedar sujeto a modalidad. Es indivisible y opera con efecto retroactivo, es decir, sus efectos se retrotraen al momento de la muerte del causante. Ahora, cabe preguntarse, ¿de qué forma ocurre la aceptación o repudiación de una herencia? ¿De qué forma se repudia o se acepta una herencia? Bueno, puede ser de manera tácita o de manera expresa, de forma tácita o de forma expresa. De forma expresa se acepta o se repudia una herencia cuando se toma el título de heredero, ahí se acepta. O de forma tácita, cuando el heredero efectúa un acto que supone necesariamente su condición de heredero. Cuando el heredero efectúa un acto que supone necesariamente su condición de heredero. Vamos a hablar ahora del beneficio de inventario. De deliberación. Vamos a hablar del beneficio de deliberación. ¿Qué es esta cuestión del beneficio de deliberación? Está señalado en el artículo 1232 del Código Civil. Está tratado en el artículo 1232 del Código Civil. Y es la facultad de requerir judicialmente a un asignatario para que acepte o repudie una herencia dentro del plazo de 40 días, contando desde la notificación de la demanda. Está tratado en el artículo 1232 este beneficio de deliberación, y es la facultad de requerir judicialmente a un asignatario para que acepte o repudie una herencia dentro del plazo de 40 días, contados desde la notificación de la demanda. La legitimidad activa de esto es que sea un asignatario. Sin embargo, hay doctrina que señala que le correspondería a cualquier interesado, por ejemplo, un acreedor. Si no hay pronunciamiento del asignatario en 40 días, se entiende que repudia. Ahora, esto se puede ampliar a un año pero no más de un año en caso de que el asignatario se encuentre fuera del territorio jurisdiccional donde se abrió la sucesión, o por otras causales. Vamos a hablar ahora de la herencia yacente. ¿Qué es la herencia yacente? La herencia yacente es aquella herencia que no ha sido aceptada en un plazo de 15 días por alguno de los herederos. La herencia yacente es aquella herencia que no ha sido aceptada en un plazo de 15 días por algunos herederos. Se requiere que no exista albacea con tenencia de los bienes, o habiéndolo, no haya aceptado el encargo. A contrario sensu, la herencia vacante tiene lugar con el quinto orden sucesorio, es decir, el fisco.
Vamos a referirnos ahora a los derechos de la sucesión. ¿Cuáles son los derechos de la sucesión? Bueno, los derechos de la sucesión son los siguientes. Primero, el derecho de transmisión, el derecho de representación, el derecho de acrecimiento y el derecho de sustitución. El derecho de transmisión opera en la sucesión testada e intestada. El derecho de transmisión opera en la sucesión testada e intestada. El derecho de representación solo opera en la representación intestada. El derecho de representación solo opera en la sucesión intestada. El derecho de acrecimiento solo opera el derecho de acrecimiento en la sucesión testada, al igual que el derecho de sustitución. El derecho de sustitución también solo opera en la sucesión testada. En la sucesión testada opera el derecho de transmisión, acrecimiento y sustitución, mientras que en la intestada, la representación y la transmisión. Ojo con eso. Vamos a hablar ahora del derecho de transmisión. Vamos a referirnos a cada uno de estos derechos ahora. El derecho de transmisión. El derecho de transmisión está regulado en el artículo 957 del Código Civil y se comprende que es la facultad de aceptar o repudiar una herencia de un derecho transmisible. Se comprende que la facultad de aceptar o repudiar una herencia es un derecho transmisible. Se dan los casos donde un heredero no alcanza a aceptar o a repudiar una herencia porque falleció, lo que genera que esa decisión se transmita a los herederos. El derecho de transmisión se da en los casos donde un heredero no alcanza a aceptar o repudiar una herencia por haber fallecido, lo que genera que esa decisión se transmita a sus herederos. ¿Quiénes son las partes en el derecho de transmisión? Bueno, el causante primitivo, que es el primer causante que falleció. El transmitente, que es el heredero del causante primitivo, que muere sin aceptar o repudiar la herencia del causante primitivo. El transmitente es el heredero del causante primitivo, que muere sin aceptar o repudiar la herencia del causante primitivo. Y el transmitido es el heredero del transmitente. Ojo, pero para que opere este derecho, el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. No puede hacer un per saltum para aceptar directamente la del causante primitivo. Los requisitos del derecho de transmisión son los siguientes. Debe ser asignatario del causante primitivo. El transmitente debe ser asignatario del causante primitivo. El transmitente debe fallecer sin aceptar o repudiar la herencia del causante primitivo. El transmitente debe fallecer sin aceptar o repudiar la herencia del causante primitivo. El transmitido debe ser heredero del transmitente. Ojo con eso. El transmitido debe ser heredero del transmitente. Asimismo, el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente para que esto tenga sentido. Y los derechos a la sucesión no deben haber prescrito. Eso es súper importante. Los derechos a la sucesión no deben haber prescrito. Vamos a hablar ahora del derecho a acrecimiento. El derecho de acrecimiento. El derecho a acrecimiento está tratado en el artículo 1147 del Código Civil y es una institución en virtud de la cual, existiendo más de un asignatario llamado a suceder sobre un mismo objeto, sin designación de cuota, la falta de uno de estos provoca un aumento en la porción de los demás. Es una institución en virtud de la cual, existiendo más de un asignatario llamado a suceder sobre un mismo objeto, sin designación de cuota, la falta de uno de estos provoca un aumento en la porción de los demás. Institución. El derecho a crecimiento es una institución en virtud de la cual, existiendo más de un asignatario llamado a suceder sobre un mismo objeto,
sin designación de cuota, la falta de uno de estos provoca un aumento en la porción de los demás. Básicamente, la parte del asignatario que falta se distribuye entre los demás herederos. Los requisitos de este derecho de acrecimiento son los siguientes. Primero, es que la sucesión debe ser testada. El derecho de acrecimiento solo concurre cuando hay testamento, cuando hay sucesión testada. Debe haber más de un asignatario llamado un mismo objeto. Debe haber más de un asignatario llamado un mismo objeto. El testador no ha designado o no designó una cuota que cada uno lleva. Ese es otro requisito. Que el testador no haya designado las cuotas que cada uno lleva. Cuarto requisito es que debe faltar un asignatario. Aparte, otro requisito es que el testador no debe haber nombrado sustituto en caso que el titular falte. El testador no debe haber nombrado sustituto en caso que el titular falte. Y sexta característica es que no debe haberse prohibido el acrecimiento por el testador. El acrecimiento no tiene que haber sido prohibido por el testador en virtud de su autonomía de la voluntad. Ahora, hablemos de los llamamientos al derecho de acrecimiento. Llamamiento al derecho de acrecimiento. ¿Cómo es esto llamamiento al derecho de acrecimiento? Existen tres grandes tipos de llamamiento conjunto dentro del derecho de acrecimiento. Existen tres grandes tipos de llamamiento conjunto en el derecho de acrecimiento. Por ejemplo, tenemos la conjunción verbal, conjunción real y conjunción mixta. La conjunción verbal se refiere a que los asignatarios son llamados en una asignación a distintas cosas, y aquí no hay derecho a crecer. Si el llamamiento se da en una conjunción verbal, los asignatarios son llamados en una asignación a distintas cosas, y aquí no operaría el derecho a crecer, porque el derecho a crecer opera cuando varios asignatarios son llamados sobre un mismo objeto y falta uno de ellos. Pero acá, en una conjunción verbal, estos son llamados a distintas cosas y no tiene sentido que opere el derecho a crecimiento. En una conjunción real, los asignatarios son llamados a una misma cosa en asignaciones testamentarias diversas, y aquí sí procede el derecho a crecer. Aquí sí. En una conjunción real, los asignatarios son llamados a una misma cosa en asignaciones testamentarias diversas, y aquí sí procede el derecho a crecer. Y tenemos también una conjunción mixta. ¿Cómo es una conjunción mixta? Aquí los asignatarios son llamados a una misma cosa en una misma acción testamentaria, y aquí también procede el derecho a crecer. O sea, en la conjunción real y en la conjunción mixta procede el derecho a crecer, menos en la conjunción verbal. La conjunción real, los asignatarios son llamados a una misma cosa en asignaciones testamentarias distintas, y en la mixta son llamados a una misma cosa, pero en distintas asignaciones testamentarias. Ahora, ¿cuáles son los efectos del derecho a crecimiento? ¿Cuáles son los efectos de este derecho a crecimiento? Bueno, el primer efecto es que la porción del asignatario que falta se junta o aumenta a la de los demás asignatarios. La porción del asignatario que falta se junta o aumenta a la de los demás asignatarios. El coasignatario puede conservar su porción y repudiar la segunda. Esto no puede pasar al revés, ojo. Otro efecto es que el coasignatario puede conservar su porción y repudiar la segunda, pero no puede pasar al revés. No puede pasar que conserva la segunda porción y repudia la primera. No funciona así. Y otro efecto, que, por regla general, la porción que acrece lleva consigo todos los gravámenes que posea. Por regla general, la porción que acrece lleva consigo todos los gravámenes que posea. La excepción radica en los gravámenes de carácter personal del acreedor que falta. Entonces,
los efectos del derecho de acrecimiento son: primero, que la porción del asignatario que falta se junta o aumenta a la de los demás asignatarios. Segundo, el coasignatario puede conservar su porción y repudiar la segunda. El coasignatario puede conservar su porción y repudiar la segunda, pero no puede pasar al revés. Y, por regla general, la porción que acrece lleva consigo todos los gravámenes que posea. La excepción a estos son los gravámenes de carácter personal del asignatario que falta. Bien, vamos a hablar ahora del derecho de sustitución. Se regula en el título cuarto, párrafo noveno, del libro tercero del Código Civil. Esto es de los artículos 1156 y siguiente del mismo cuerpo legal. El derecho a sustitución es aquella figura jurídica en virtud de la cual el testador, en su testamento, designa un asignatario para que pase a ocupar el lugar de otro asignatario principal para el caso que este último falle o se cumpla una condición. El derecho a sustitución es aquella figura en virtud de la cual el testador, en su testamento, designa un asignatario para que pase a ocupar el lugar de otro asignatario principal para el caso que este último falle o se cumpla una condición. El testador aquí se anticipa a la posibilidad de ausencia de un asignatario y, por tanto, le nombra un sustituto. La sustitución puede ser vulgar o fideicomisaria, de uno por muchos, de muchos por uno, por mencionar algunas dos clasificaciones. La sustitución vulgar está señalada en el artículo 1156, inciso segundo e inciso tercero. La sustitución vulgar está señalada en el artículo 1156, inciso segundo e inciso tercero. Y es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que invalide su aceptación. Hola Switch, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, entonces, la sustitución vulgar está señalada en el artículo 1156, inciso segundo y tercero de nuestro Código Civil chileno. Es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que invalide su aceptación. La sustitución fideicomisaria, por otro lado, trata de lo siguiente y está señalada en el artículo 1164 del Código Civil. La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario, La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que la otra poseía en propiedad fiduciaria. La sustitución fideicomisaria se regla por el título de la propiedad fiduciaria. Entonces, la sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria. La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria. Entonces, la sustitución fideicomisaria es aquella que se llama a un fideicomisario, según el artículo 1164, para que en el evento de una condición se haga dueño absoluto de lo que la otra persona poseía en propiedad fiduciaria. Y esta sustitución se rige por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria. Veamos los grados que hay en el derecho de sustitución. ¿Cómo los grados? Los grados que hay en el derecho de sustitución.
tenemos, conforme a los grados, la sustitución puede ser sustitución de primer grado y sustitución de varios grados. ¿Cómo esto? La sustitución de primer grado se refiere a que el asignatario tiene un sustituto. Sustitución de primer grado, el asignatario tiene un sustituto. Y la sustitución de varios grados, este mismo asignatario tiene un sustituto que a su vez también tiene otro sustituto. O sea, la sustitución de varios grados, el asignatario tiene un sustituto, este sustituto también tiene un sustituto, un subsustituto, por así decirlo. Esa sería la sustitución de varios grados. Y la sustitución de primer grado es que el asignatario tiene un sustituto. Y la de varios grados hay varios sustitutos. El sustituto del sustituto. Ahora, ¿cómo clasificamos el derecho a sustitución? ¿Cómo se clasifica el derecho a sustitución? Bueno, conforme al número de asignatarios que van a sustituir, conforme al número de asignatarios que se van a sustituir, la sustitución se clasifica también en sustitución de uno por muchos. Un asignatario aquí tiene más de un sustituto. O sea, ya, si Juan no acepta, entonces el auto va para Daniel, José y María. Y también está la sustitución de muchos por uno. Aquí existen varios asignatarios que tienen una sola asignación para sí mismos y que tienen un sustituto. Por ejemplo, dejo mi casa a Mahoma y Moisés. Y si falla Mahoma y Moisés, la casa se la queda Pablo. ¿Cuáles son los requisitos del derecho a sustitución? ¿Cuáles son los requisitos del derecho a sustitución? Los siguientes son los requisitos del derecho a sustitución. Que estos requisitos son importantes para que opere el derecho de sustitución en toda regla. Y es que primero, se debe estar ante una sucesión testada. Ante una sucesión testada. Segundo, la persona debe ser designada de forma expresa como sustituto. Y tercero, debe faltar el asignatario principal. Los requisitos para que opere el derecho de sustitución son los siguientes. Y es que primero, debe estarse ante una sucesión testada. Segundo, la persona debe ser designada de forma expresa como sustituto. Y tercero, debe faltar el asignatario principal. Bien. Ahora pasaremos a hablar de los derechos de la sucesión por causa de muerte, en cuanto a los conflictos que hay entre los derechos de la sucesión por causa de muerte. Y los conflictos que se pueden presentar entre los derechos de la sucesión por causa de muerte son los siguientes. Primero, entre los derechos de transmisión y representación no hay conflicto, porque en el de transmisión se requiere que el transmitente no falle en la delación, mientras que en el segundo, que es el derecho de representación, se exige que el representado falte a la relación o a la delación. Claro. Y entre los derechos de transmisión, acrecimiento y sustitución, entre transmisión, acrecimiento y sustitución, el conflicto se halla en que todos estos pueden operar en la sucesión testada. Transmisión, acrecimiento y sustitución, excepto representación. Para resolver este conflicto, se aplica un orden de prelación de estos derechos. Primero, opera la transmisión, sí o sí. Segundo, sustitución. Y por último, acrecimiento. Vuelvo al tiro. Y vamos a hablar de la sucesión por causa de muerte, los requisitos para suceder.
Bien, vamos a hablar de los requisitos para suceder por causa de muerte. Los requisitos para suceder por causa de muerte son los siguientes: ser capaz, ser digno para suceder, ser digno y capaz de suceder, y ser una persona cierta y o determinada. Y determinada. Hablemos de la capacidad para suceder. Hablemos de la capacidad para suceder. Capacidad de suceder, la que tiene por causa de muerte. Por regla general, algo importante. Y otra incapacidad absoluta para suceder son las personas que carecen de personalidad jurídica. La excepción es la asignación que va a ser válida si su fin es crear una fundación o una corporación. Bien, entonces como ya señalamos, por regla general todas las personas son capaces para suceder, excepto por dos tipos de incapacidad, que son la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Respecto a la incapacidad absoluta, estas son las personas que no existen, incapacidades absolutas para suceder, son las personas que no existen al momento de la apertura de la sucesión o al momento de cumplirse la condición suspensiva. Se requiere existir al momento de la apertura de la sucesión o de cumplirse la condición suspensiva de la que depende esta asignación, salvo que se trate de personas que suceden por derecho de transmisión, personas que se espera que existan, o asignaciones establecidas como premios para personas que han hecho algo importante. También son incapaces absolutos para suceder los que carecen de personalidad jurídica, excepto cuando la asignación tiene por fin crear una fundación o una corporación. Y respecto a las incapacidades relativas para suceder, tenemos las siguientes. Primero, haber sido condenado por crimen de dañado ayuntamiento. Esta cuestión es bien antigua, pero tenganla presente porque es una respuesta válida. Es un viejo código, pero válido, dicen en una película muy buena. Bueno, es haber sido condenado por crimen de dañado ayuntamiento. Algunos le dirían incesto hoy día. Aquí se requiere sentencia judicial condenatoria antes de la fecha de fallecimiento del causante y que la condena sea precisamente por delito de incesto. Otra incapacidad relativa es el eclesiástico confesor. El eclesiástico confesor, bueno, hay que tener en consideración que para la fecha de dictación del Código Civil estos agentes eran súper importantes en la vida pública, toda vez que no había una división o una separación entre iglesia y Estado. Respecto al eclesiástico confesor, para configurarse esta incapacidad relativa, se requiere la existencia de un testamento abierto y que este testamento abierto haya sido otorgado durante la última enfermedad del causante y que el eclesiástico confesor tuvo que haber confesado a este causante durante su enfermedad o durante los últimos 2 años previo a esta, y el eclesiástico debe pertenecer a una orden, convento o cofradía. Pero bueno, el eclesiástico confesor es un incapaz relativo para suceder, y para que se configure esta incapacidad relativa debe existir un testamento abierto que se otorga ante 3 testigos y vale como instrumento privado, y que éste haya sido otorgado durante la última enfermedad del causante, este testamento abierto, que el eclesiástico haya confesado al causante durante su enfermedad o durante los últimos 2 años previo a esta, y que el eclesiástico pertenezca a una orden, convento o cofradía. Una tercera incapacidad relativa es el notario presente en la formalización del testamento, incapacidad que se extiende a su cónyuge, al cónyuge del notario, ascendientes, descendientes, empleados, hermanos,
hijos, etc. La sanción acá es una nulidad absoluta parcial, pero el notario, ser notario presente en la formalización del testamento ya es una incapacidad relativa para suceder, incapacidad que se extiende al cónyuge de este, ascendientes, descendientes, empleados, hermanos, hijos relacionados del notario. Y una cuarta incapacidad relativa son los testigos presentes en la formalización del testamento. Testigos presentes en la formalización del testamento. Hablemos ahora de la dignidad para suceder. Hablemos ahora de la dignidad para suceder. Bueno, la dignidad es el mérito para suceder, la dignidad para suceder es el mérito de una persona para suceder a otra por medio de sucesión por causa de muerte. Es el mérito de una persona para suceder a otra por medio de sucesión por causa de muerte. La regla general es que todos son capaces para suceder, siendo la incapacidad más bien la excepción. Entonces, la dignidad para suceder es el mérito de una persona para suceder a otra por medio de sucesión por causa de muerte. La regla general es que todos son capaces para suceder, siendo la incapacidad la excepción. Ahora, ¿cuáles son las indignidades que considera el legislador? Bueno, ante todo, habría que definir qué es una indignidad o las indignidades. Las indignidades son sanciones por las cuales se excluye de la sucesión a un asignatario que ha atentado gravemente contra el causante o ha olvidado ciertos deberes fundamentales para con él. Las indignidades son sanciones por las cuales se excluye de la sucesión a un asignatario que ha atentado gravemente contra el causante o ha olvidado ciertos deberes fundamentales para con él. Ahora, ¿cuáles son estas indignidades o causales de indignidades? Las siguientes: homicidio, parricidio, femicidio del causante. Homicidio, parricidio, femicidio del causante. Esa es la primera. Homicidio, parricidio, femicidio del causante, o ser cómplice de esto también. Segundo, atentado grave contra el causante o sus parientes. Atentado grave contra el causante o sus parientes. Incumplimiento del deber de socorro hacia el causante. Incumplimiento del deber de socorro hacia el causante. Fuerza o dolo para obtener una asignación testamentaria o impedirle testar. Fuerza o dolo para obtener una asignación testamentaria o impedirle testar. La detención u ocultación dolosa del testamento, 968 número 5. Este es un ejemplo, es un ejemplo de presunción de dolo, una excepción excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico. La detención u ocultación dolosa del testamento, la falta de instancia para el nombramiento de guardador al impúber, demente o sordo sordomudo, falta de instancia para el nombramiento de guardador al impúber, demente o sordo sordomudo, falta de acusación a la justicia del homicidio del causante relativo a la persona que sabía del mismo y no lo denunció como debía, falta de acusación a la justicia del homicidio del causante relativo a la persona que sabía del mismo y no lo denunció como debía, excusa sin causa del guardador o albacea, excusa sin causa del guardador o albacea, promesa de hacer pasar bienes a un incapaz, promesa de hacer pasar bienes a un incapaz, juez partidor que prevarica, juez partidor que prevarica, juez partidor que prevarica, albacea removido de su cargo, albacea removido de su cargo, y sanciones a los ascendientes legitimarios cuya filiación fue determinada contra su oposición. Sanción a los ascendientes legítimos: no se pueden renunciar, no se pueden perdonar, operan de pleno derecho,
y no requiere sentencia judicial para su existencia. El juez se limita a constatar la existencia de la incapacidad. Entonces las características de la incapacidad es que son de orden público, no se pueden renunciar, no se pueden perdonar, operan de pleno derecho y no requieren sentencia judicial para su existencia. Y las características de las indignidades son las siguientes. Bueno, están establecidas en favor del interés privado del testador, las indignidades. Se establecen en favor del interés privado del testador. Y ojo, las indignidades pueden renunciarse libremente. En el artículo 973 del Código Civil existe una presunción de perdón por medio de disposiciones testamentarias favorables al indigno. Veamos, ¿qué dice el artículo 973? Este artículo señala lo siguiente: las causas de indignidad mencionadas no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. Aquí hay una presunción de perdón de una indignidad. Las disposiciones testamentarias favorables al indigno, que son posteriores a los hechos que provocan la indignidad. Eso se refiere en español. Otra característica de la indignidad es que se requiere declaración judicial. Se pueden purgar luego de 5 años desde la posesión de la herencia. Y la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Hay un requisito que yo personalmente encuentro un poquito extraño y hasta problemático, y es que la indignidad se transmite a los herederos. Eso impediría entonces que puedan ocupar el derecho a representación. Pero no sé, eso se las dejo a usted. Sacando esa, quédense con que están establecidas las indignidades a favor del interés privado del testador, que pueden renunciarse libremente, y en el 973 existe una presunción de perdón de indignidades si es que hay disposiciones favorables en el testamento que son posteriores al hecho que podría causar la indignidad, que requieren declaración judicial, que se pueden purgar luego de 5 años desde la posesión de la herencia, y que la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Sigamos hablando ahora de la sucesión por causa de muerte. ¿Qué sentido se le da a la sucesión por causa de muerte? Bueno, los sentidos que se le dan a la sucesión por causa de muerte es que se puede entender de los siguientes modos: en sentido objetivo, en sentido subjetivo o en sentido operativo. La sucesión por causa de muerte se puede entender como sentido objetivo en la medida de que, en sentido objetivo, la sucesión por causa de muerte es el hecho de suceder a una persona en la masa o caudal de bienes y deudas que deja al momento de fallecer. En sentido objetivo, la sucesión por causa de muerte es el hecho de suceder a una persona en la masa o caudal de bienes y deudas que deja al momento de fallecer. Entonces, en sentido objetivo, la sucesión por causa de muerte es el hecho de suceder a una persona en la masa o caudal de bienes y deudas que se deja al momento de fallecer. En sentido subjetivo, se entiende la sucesión por causa de muerte a los herederos y legatarios del causante, que tienen derecho a suceder. Y en sentido operativo, la sucesión por causa de muerte, en sentido operativo, funciona como un modo de adquirir el dominio. Bueno, vamos ya con esto, finalizamos el primer repaso y después en el próximo audio vamos a hablar de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir.
en el sentido operativo. Muchas gracias por estar hasta acá.